Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es miércoles, queridos hermanos. Seguimos con la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ahora en el capítulo 3. Podría parecernos que el apóstol alardea de confianza, no porque presuma de sus fuerzas, sino porque se sabe elegido por Dios como ministro de la nueva alianza, esta que tiene como mediador a Cristo y que se basa en el vigor del Espíritu. Pablo sabe que no hubiese podido superar las dificultades que le han ido saliendo en el camino si no fuera por la ayuda de Dios, que es quien le ha dado el ministerio que él tiene como apóstol. Y ese ministerio apostólico es al que Pablo le urge a defender contra los ataques de sus enemigos. Pablo compara el Antiguo Testamento con el Nuevo. Su apostolado es ser servidor de la nueva alianza. La antigua que selló Moisés era letra que no valía para transmitir vida, solo denunciaba y preparaba. Pero en cambio la que nos ha transmitido Jesús es espíritu y nos alcanza el perdón y la vida. La primera era caduca y grabada en piedra, y aún así fue recibida con tanto esplendor. ¿Cuánto más la nueva alianza de Jesús, que es definitiva y nos da su propio espíritu y que Él quiere grabar en nuestros corazones? También nosotros, como Pablo, ponemos nuestra confianza en Dios. La fuerza que tenemos para vencer nuestras debilidades, ¿la sabemos venida de lo alto o hacemos alarde de nuestras cualidades y de nuestra fuerza, aun cuando sabemos que somos débiles? Solamente podemos seguir adelante viviendo en cristiano y haciendo algo para el bien de los demás cuando sabemos que la fuerza nos viene del Señor. El texto del Evangelio de Mateo, siempre en el Sermón de la Montaña, capítulo 5, también es una hermosa comparación del Antiguo con el Nuevo Testamento. Un tema que no resultaba nada fácil para los primeros cristianos. Jesús criticó repetidas veces las interpretaciones que se hacían de la ley de Moisés, pero no la desautorizó, sino que la cumplió e invitó a cumplirla, porque durante siglos había sido para el pueblo elegido la concretización de la voluntad de Dios. No he venido a abolir la ley, sino a perfeccionarla, a llevarla a plenitud. Y pondrá sucesivamente varios ejemplos referentes a la caridad fraterna, la fidelidad conyugal, la claridad de la verdad, siempre en la línea de una interiorización vivencial, para no conformarnos con el mero cumplimiento de ritos exteriores. El Antiguo Testamento no está derogado, está perfeccionado por Jesús y su Evangelio. Los mandamientos del Decálogo que Moisés nos regaló siguen siendo válidos, y de hecho nos siguen sirviendo cuando hacemos, por ejemplo, un examen de conciencia. La Pascua de Israel ya fue salvación liberadora, aunque tiene su pleno cumplimiento en la Pascua de Cristo y en la nuestra. La alianza del Sinaí que San Juan Pablo II llamó la nunca derogada primera alianza,
era ya sacramento de salvación, pero ha recibido su plenitud en el sacrificio pascual de Cristo en la cruz y por supuesto en su celebración memorial de la Eucaristía. Lo mismo podemos nosotros decir de los sacrificios del sacerdocio, del templo y del pueblo elegido de Dios. En el Nuevo Testamento llegan a su realización definitiva en Cristo y en la Iglesia. Sigamos leyendo con interés el Antiguo Testamento como palabra eficaz de Dios e historia de salvación, como diálogo vivo entre la fidelidad de Dios y la manifiesta infidelidad de su pueblo. En algunos aspectos como el sábado, la circuncisión, el templo, los sacrificios de corderos, la nueva comunidad de Jesús se ha distanciado de la antigua alianza, pero en la mayoría de sus elementos sigue consciente de la gracia salvadora de Dios que ya empezó entonces y continúa ahora. Basta recordar que seguimos rezando los salmos del pueblo de Israel, eso sí, conscientes de que Jesús ha llevado a su perfección todo lo que nos dice el Antiguo Testamento, como lo ha hecho en el Sermón de la Montaña, con un novedoso programa de sus bienaventuranzas como escuchábamos el lunes. No nos ha hecho más fácil el llevar la alianza, pero sí que aprendamos a amarla con mayor profundidad e interiorización. No pretendamos brincarnos las leyes del Antiguo Testamento. Comprendamos que Jesús vino a darle plenitud. Y no nos olvidemos que la ley de Dios no pasa, llega a perfección a través de la vivencia, especialmente del amor. Solo así se entiende el juicio sobre los que la han quebrantado o pervierten esta norma. Trabajemos para que Jesús siga siendo nuestro mejor referente de toda norma y de toda ley, basados especialmente en la ley del amor. Que pasen muy feliz miércoles, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.